My dear friends and colleagues, Mis queridos amigos y colegas, bienvenidos a la charla fogonera anual número 18 de la Sociedad de Derecho J. Reuben Clark, y se está transmitiendo esta reunión de las oficinas de la Iglesia en Salt Lake City a los capítulos estudiantiles y abogados. Y agradecemos su asistencia. Yo soy Joshua Randall y presido la Sociedad J. Reuben Clark en su capítulo internacional, y nos une a nosotros el elder Evan A. Schmutz, autoridad general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y su esposa Cindy. Kevin J. Worden, el rector de la Universidad Brigham Young, y su esposa Peggy. Agradecemos su apoyo a la Sociedad de Derecho, y además, junto con nosotros en el estrado, se encuentran los integrantes de la mesa directiva de la Sociedad de Derecho: David Channer, el abogado general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; Gordon Smith, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Brigham Young; y Annette Jarvis, la presidenta electa de la Sociedad de Derecho; y Gail Sorensen, la directora ejecutiva de la Sociedad de Derecho. Y también junto con nosotros se encuentra Rick Varner, el presidente del Comité de Servicio de la Sociedad de Derecho. Agradezco profundamente los aportes de cada uno de esos individuos, así como los encargados de comités y capítulos e integrantes de la oficina de Relaciones Externas de la Facultad de Derecho. Durante este año muy inusual me han impresionado la forma en que el liderazgo ha enfrentado el reto y ha sacado adelante la Sociedad de Derecho. Y agradecemos el Comité de Satélite de la Iglesia, el Departamento Audiovisual y el equipo de transmisiones para poder hacer posible esta noche. Y también agradecemos al Comité de Charlas Fogoneras de la Sociedad de Derecho. Reconocemos que muchos de ustedes han planeado sus propios eventos con relación a esta transmisión. Agradecemos sus esfuerzos por ser creativos y por alcanzar a los demás en lo que son primordialmente entornos virtuales. El próximo mes, la Sociedad de Derecho llevará a cabo su mes de servicio internacional en lugar de la conferencia entre abogados y estudiantes que se iba a llevar a cabo en Atlanta, Georgia. La conferencia de Atlanta se ha pospuesto para febrero de 2022, pero no queríamos perder esta oportunidad de este año de hacer algo especial. El mes de servicio es una oportunidad para que todos podamos enfocarnos más estrechamente en brindar servicio, y sobre todo servicio relacionado con lo legal para los que lo necesiten, y hay muchas necesidades. Por favor, comuníquense con sus capítulos locales para participar en y ayudar a planificar actividades de servicio significativos. Hay un sinfín de oportunidades, y ojalá y lo hagan con mucha creatividad. Y si sus capítulos no tienen planes, les animamos a realizar sus propios planes de servicio. Y hemos compilado una lista de oportunidades de servicio en nuestro sitio web, jrcls.org, y además muchas organizaciones y programas ya existen en sus comunidades respectivas y necesitan voluntarios. Así que apúntense, trabajen juntos y tomen su tiempo para hacer el bien como miembros de la Sociedad de Derecho durante nuestro mes de servicio internacional en marzo. Y la Sociedad de Derecho sigue creciendo en su membresía e influencia alrededor del mundo. Y desde el año pasado hemos abierto capítulos en el mundo y hemos lanzado una base de datos para la Sociedad de Derecho. Ya contamos con más de 3,600 miembros registrados. Si bien nos emociona nuestro progreso, hay mucho trabajo por hacer todavía. Hay miles de ex miembros de la Sociedad de Derecho y nuevos miembros potenciales con los que nos tenemos que comunicar. Por favor, tome un momento para registrarse en jrcls.org si es que no lo han hecho todavía, e inviten a sus amigos a hacer lo mismo. La Sociedad de Derecho tiene un potencial increíble de lograr el bien por todo el mundo al juntarnos con personas de otras religiones a fin de poder diversificarnos y unificarnos. Y juntos afirmamos la fuerza que se da al derecho mediante la convicción personal del abogado. Nos esforzamos mediante el servicio público y la excelencia profesional de brindar un servicio fundado en el Estado de Derecho. Nuestro programa será el siguiente. La hermana Cindy Schmutz ofrecerá la primera oración. Después de la oración, Kate Zucker, una estudiante en Derecho en la Universidad Brigham Young, tocará en el arpa un número musical, Considere las flores. Y después del número musical, Rick Warner, el presidente del
presentará el premio de servicio público, Franklin Lester Richards, y después el decano de la Facultad de Derecho presentará al Elder Schmutz y agradeceremos su disposición de dirigirse a nosotros y después tendremos una última oración. Muchas gracias por unirse a nosotros y es un honor relacionarme con cada uno de ustedes mediante esta impresionante organización. Y ahora la hermana Schmutz tiene la palabra para la primera oración. Our Heavenly Father, Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos, Padre Celestial, de que podemos estar aquí reunidos virtualmente de muchas partes del mundo y en todos los Estados Unidos. we're grateful, Heavenly Father, for our Estamos lives. agradecidos, Padre, por nuestra asociación con We're grateful for la Escuela J. Reuben Clark y la Sociedad Legal. that it stands for. Estamos agradecidos por las cosas que representa. Grateful, Father, for our Savior, Estamos Jesus agradecidos, Christ, Padre, por nuestro Salvador Jesucristo, our eternal advocate. quien es nuestro abogado eterno. Y rogamos, Padre, que en nuestra vida podamos seguir su ejemplo, que podamos ser buscadores de la verdad y honestos en nuestras asociaciones y llenos de caridad con los que tenemos contacto. Estamos agradecidos, Padre, por aquellos que han planeado este evento y hacen posible el que nosotros podamos estar reunidos, aunque sea virtualmente. Rogamos por aquellos que van a participar esta noche en el programa y hacemos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.
There is a Bolivian city surrounded by the eternally Existe una ciudad boliviana rodeada de los picos de la cordillera real, con nieve en las cumbres y como la sede del gobierno y de la tercera ciudad más grande de Bolivia, con más de 816 habitantes. La ciudad de La Paz enfrenta desafíos similares a los que enfrenta todo el mundo, como la pobreza, la violencia, la inestabilidad política, las crisis económicas y la destrucción de la familia, cosas que han empeorado con la pandemia del COVID-19. Así como en todo el mundo, su pueblo, su gente busca paz y felicidad, pero los resilientes residentes de La Paz cuentan con un grupo muy especial de personas muy especialmente calificadas en la ley y ansiosas por ofrecer su ayuda para aliviar el sufrimiento y brindar ayuda. Los miembros de la recién creado capítulo de La Paz Bolivia de la Sociedad J. Reuben Clark brindan horas de servicio para brindar ayuda legal y dar de alimentos y comida a los necesitados. Y uno de sus integrantes, Weimar Paye, es un abogado en el derecho tributario y es catedrático universitario. Él explica cómo comenzó todo. Dijo como capítulo, apenas teníamos 1 año y medio desde que empezamos y comenzamos con 2 personas y dentro de poco ya contábamos con 146 miembros y tenemos tantos miembros activos por el deseo de servir y ha habido tantas cosas por hacer y es algo hermoso y como grupo nos sentimos útiles a las personas a las que servimos. El poder aplicar lo que he aprendido para ayudar a los demás es lo que me hace feliz. Permítanme compartir solamente unos cuantos de los servicios, las actividades de servicio gratuitos que hizo ese capítulo en Bolivia y cuando empezó a esparcirse el COVID-19, los miembros del capítulo empezaron a lanzar un foro laboral en línea y más de 800 personas se registraron y hubo un juez que brindó asistencia jurídica gratuita. Usaron las redes sociales para informar a la gente y dijo queríamos encontrar una forma de ayudar a la gente, así que usamos Facebook y en Bolivia fuimos uno de los primeros grupos en llevar a cabo un proyecto como este. Fue sorprendente cuánta gente llegó. No pensábamos que íbamos a poder ayudar a tanta gente. Y luego, cuando se dio cuenta de que había mucha familia, había un crecimiento en la violencia intrafamiliar debido a la pandemia, empezaron a trabajar con las personas que necesitaban ayuda y los jueces y abogados contestaron más de 450 preguntas y ese evento singular fue responsable de hicieron posible que las mujeres con títulos en derecho pudieran ayudar a otras personas y dijo que querían hacer ese tipo de actividad, pero llegó a ser algo pero muy hermoso. Hay tanta gente en Bolivia que necesita de nuestra ayuda y muchos de ellos son mujeres que sufren de la violencia intrafamiliar y esas mujeres lloraron con nosotros al contarnos sus historias y a veces era frustrante no poder ayudarlas aún más. El 25 de noviembre, la fecha internacional para la eliminación de la violencia en contra de la mujer, los miembros del Capítulo de La Paz se unieron con las mujeres en el Comité de Derecho para llevar a cabo una clínica jurídica gratuita para ayudar a las mujeres que sufren violencia intrafamiliar y se unieron para servir a las mujeres en esas situaciones de desesperación, ayudándoles a entender sus derechos y cómo presentar demandas y en algunos casos severos se hicieron arreglos para dar inicio al proceso legal de manera inmediata. La Navidad es una época especial durante el año en la que pensamos más en la vida del Salvador con todas las bendiciones que recibimos debido al sacrificio, la compasión, impulsados por su amor por Dios y por sus vecinos, los miembros del Capítulo La Paz llevaron a cabo 2 proyectos de servicio en diciembre. Primeramente, trabajaron con los jóvenes locales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para una iniciativa de iluminar el mundo. Prepararon y distribuyeron
cientos de platos de comida para los albergues para las personas sin vivienda, muchos de los cuales eran niños, y luego un proyecto que se llamaba Para la Sonrisa del Niño, y muchos de los niños sonrieron al recibir alimentos y comida y juguetes para la Navidad. Weimar explicó que queríamos hacer algo diferente en el mes de diciembre, algo que jamás olvidaríamos. Nos sentimos inspirados y motivados por poder seguir adelante ayudando a los demás a través de nuestro servicio. Somos una sociedad de derecho global y nos inspiran e impresionan los miembros increíbles del Capítulo de la Paz y su liderazgo y su servicio. Es impresionante que han logrado hacer tanto en tan poco tiempo desde su formación. Aparte de que lo han hecho en un año paralizado por las restricciones relacionadas con el COVID-19. Y realmente es algo inspirador y un ejemplo de la religión pura, influenciado por sus profundas convicciones religiosas. Es un placer presentar el Premio de Servicio Público Franklin S. Richards al Capítulo de La Paz, Bolivia. Felicidades. For these and countless other reasons, we are Y por estas y muchas otras razones nos complace otorgar el Premio de Servicio Público Franklin S. Richards al Capítulo de La Paz de la Sociedad de Derecho J. Reuben Clark. Muchísimas felicidades, y ahora veremos un breve video de Weimar Paya recibiendo este premio de parte del Capítulo de La Paz Bolivia. Hola, saludos cordiales, amigas y amigos. Mucho gusto, soy Weimar Paye, presidente del Capítulo de La Paz Bolivia de la Sociedad Legal J. Reuben Clark. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad que nos dan de poder recibir un reconocimiento con este premio tan especial y tan honorable, que nos sentimos muy humildes de recibirlo. El Capítulo de La Paz Bolivia es un capítulo muy especial, está conformado por hombres y mujeres muy especiales de distintas confesiones religiosas. Tenemos abogados y estudiantes de derecho que se han ido uniendo de poco a poco. Me acuerdo que hemos empezado solamente 2 personas en un grupo de WhatsApp, y pues hemos ido creciendo de poco a poco hasta llegar a más de 100 personas. Y lo que nos ha ayudado mucho a poder atraer personas al capítulo, pues ha sido las ganas de poder servir. Aquí en Bolivia no hay esta organización de estas características, y pues es lo que nos ha motivado a muchas personas a unirse a nosotros. Creemos que el servicio nos bendice tanto a las personas que sirven como a las personas que servimos. Y el año 2020 ha sido un año de muchos desafíos, de muchas situaciones a nivel mundial, y pues no ha sido un impedimento para que nosotros podamos brindar nuestros conocimientos legales a través de lo que son los medios electrónicos. Pues hemos abierto una página en Facebook, y ha sido una página que ha sido muy conocida a nivel en Bolivia y a nivel también internacional. Con pequeñas actividades hemos podido lograr grandes cosas, ¿no? Hemos podido crear eventos de derechos laborales en un momento en que quizás muchas personas se sentían inseguras por su estabilidad laboral. Nosotros hemos podido invitar a autoridades judiciales, a abogados expertos, para que puedan brindar cómo los trabajadores pueden asegurar sus derechos en este tiempo tan difícil. Así también hemos vivido momentos en que ha habido mucha violencia intrafamiliar en Bolivia. Muchas mujeres han sido golpeadas, han recibido algún tipo de situación difícil. Entonces hemos podido brindar eventos donde las mujeres puedan recibir orientación legal y cómo poder defender sus derechos. Así después, una vez que ha pasado el tiempo de lo que ha sido la pandemia, hemos organizado una clínica gratuita en una plaza muy conocida aquí en La Paz. Y pues esto ha permitido de que muchas personas puedan venir a poder solicitar ayuda en esto. Recuerdo que muchas mujeres no tenían miedo de poder acudir a nosotros y poder inclusive llorar y poder comentarnos los distintos tipos de violencia que sufrían. Ha sido un momento muy especial, pues después de la clínica legal nos hemos sentido muy felices, porque nos hemos sentido útiles a la sociedad. Y después de esa actividad pues han ido incrementándose más personas a la sociedad legal, y es como una pandemia que hemos generado, pero una pandemia de poder servir, de poder generar más manos en esta ayuda. Creemos que es el comienzo, creemos que estamos empezando, y pues esperamos seguir logrando marcar la diferencia en nuestro país.
y poder que el capítulo sea un referente de servicio, sea un referente de libertad religiosa y sea un referente de excelencia profesional, pues eso es lo que apuntamos. Sé que Dios obra milagros en la vida de las personas. Sé que Él no ha cesado de brindar ayuda a través de las personas y estamos muy felices de que seamos instrumentos en sus manos de poder brindar ayuda. A nombre de la sociedad legal, a nombre del capítulo La Paz Bolivia, les agradecemos mucho al Comité Internacional por este reconocimiento del cual nos sentimos humildes y esperamos seguir contribuyendo al objetivo de la sociedad. Muchas gracias y que Dios bendiga a cada uno de nosotros en este gran objetivo. So to Brother Paye and the members of the La Paz Bolivia chapter, congratulations and thank you for Así que hermano Paye y los miembros del capítulo de La Paz Bolivia, felicidades y gracias por su gran ejemplo. Y la primera vez que conocí al Elder Schmutz fue en una entrevista para la recomendación del templo y yo recién me había mudado a Utah para ser catedrático en la Facultad de Derecho en BYU y él me dijo que se había graduado y egresado de BYU. Y el Elder Schmutz y yo formamos una relación estrecha por la Facultad de Derecho y luego también me llamaron al Sumo Consejo y durante ese tiempo llegué a conocer al presidente Schmutz como un hombre de humildad, integridad y fe. No sé si alguna vez he conocido a una persona más devota a buscar las escrituras que el Elder Schmutz y recuerdo que solía dar testimonio de su estudio de las escrituras matutino y habiendo obtenido un título en inglés antes de estudiar Derecho y habiendo conocido muchos abogados, el Elder Schmutz conocía la importancia del idioma, pero también desde una temprana edad y hasta su servicio como misionero de tiempo completo en la misión Carolina del Norte, Greensboro, y hasta la actualidad, el Elder Schmutz ha tenido experiencias de revelación muy profundas y siempre me han inspirado sus historias de fe, primeramente en su llamamiento en la presidencia de Estaca y luego como presidente de la misión Filipinas Cebu y luego cuando fue llamado como autoridad general. Y quiero solamente expresar mi gratitud y admiración por el Elder Schmutz como líder. En la Facultad de Derecho de BYU, nuestro propósito general es enseñar la ley como en cualquier otra facultad de Derecho, y si no lo hacemos bien, entonces hemos fracasado en la misión fundamental, en el propósito fundamental de nuestra misión. Y habiendo dicho eso, somos una facultad de Derecho distinta, ya que procuramos juntar la fe y el intelecto en nuestro servicio a Dios y al prójimo. Y la observación mía es que el Elder Schmutz es tal persona, y agradezco muchísimo la oportunidad de poder escuchar de él esta noche. Elder Schmutz. Thank you, Gordon. Gracias, Gordon. Muy amable de tu parte. Es un gran honor hablar con los miembros de la Sociedad Jurídica J. Reuben Clark esta noche. Estoy impresionado por la naturaleza singular de nuestra misión. Afirmamos la fuerza que aporta a la ley la convicción religiosa personal de un abogado. Nos esforzamos a través del servicio público y la excelencia profesional por promover la justicia y la virtud fundamentadas en el Estado de Derecho. Los miembros de esta sociedad representan lo mejor de nuestra profesión, ya que defienden las convicciones de aquellos que profesan a Jesucristo en su forma de vida. Para los miembros de nuestra sociedad no debemos separar nuestra identidad como abogados de nuestra identidad como discípulos de Jesucristo. De esta manera podemos mirar verdaderamente a Cristo, que es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Estoy seguro de que continuarán ejemplificando a los mejores ángeles de la profesión legal a través de sus propias vidas y estándares. Quisiera reconocer al presidente Kevin Worthen y su esposa Peggy, quienes están en persona aquí. Kevin fue mi compañero de clase y nos graduamos en 1982 de la Facultad de Derecho de BYU. Y aunque no competí con él en los estudios de Facultad de Derecho, nos unimos a otra media docena de estudiantes de Derecho para formar un equipo competitivo de baloncesto que ganó el trofeo del campeonato ese año. La historia de nuestra marcha hacia la corona es probablemente un tema más interesante que el que he elegido, pero pueden estar seguros de que el presidente Worthen jugó un papel enorme en esa historia. Recuerdo
recuerdo mis años en la Facultad de Derecho con alegría. Estaba vigorizado, mi mente se abrió, mis estudios avanzaron, mi esposa Cindy y yo hicimos amigos que siguen siendo seres queridos hasta el día de hoy. Esos años fueron memorables para mí, aunque yo no fuera memorable para mis profesores y catedráticos. No soy un erudito y esto no pretende ser una presentación académica. Fui un practicante durante muchos años y como ustedes, soy discípulo de Jesucristo. En mis comentarios de esta noche me gustaría reflexionar sobre algunas observaciones que he hecho y algunas experiencias que he encontrado a lo largo de los años, e invitarlos a quienes están escuchando a considerar cómo podríamos combinar con más fidelidad nuestra vida profesional con nuestro discipulado. Soy especialmente consciente de los hombres y mujeres que ahora están en la Facultad de Derecho o se han graduado recientemente. Al principio de mi formación en la Facultad de Derecho recuerdo haber leído una cita que se atribuye erróneamente a Abraham Lincoln. El tiempo y los consejos de un abogado son su valor. Quiero estar en desacuerdo con esa información. Como la mayoría de los abogados en la práctica privada atestiguan, el tiempo dedicado al trabajo puede ser necesario para respaldar un proyecto de ley de servicios legales o importantes, para elevar a un abogado joven a los ojos de los socios principales, pero no define el valor del abogado, ni es fundamental para definir el carácter que poseemos o las contribuciones que hacemos en nombre de aquellos a quienes representamos. En mi experiencia es más correcto decir que las palabras, el uso hábil del lenguaje razonado tanto escrito como hablado, y el carácter de un abogado es un valor comercial y tal vez el más valioso, ya sea que nos enfoquemos en el derecho transaccional o en litigios. Buscamos persuadir a otros para que cambien su posición a favor de la posición de nuestro cliente. Y la persuasión, aunque debe construirse sobre una base de principios legales y de procedimiento correctamente aplicados a la evidencia, a los hechos, siempre se logra mediante el uso hábil de palabras y frases destinadas a influir en el pensamiento y la acción. Cuando las palabras que usamos son verdaderas y la forma en que las usamos se alinean con el carácter de un discípulo de Cristo, podemos ser el medio para hacer mucho bien en esta generación. Sin embargo, las palabras y el lenguaje también son los medios que la gente usa para defraudar y engañar. La advertencia del Salvador a los fariseos debe permanecer en nuestro corazón. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El abogado que busca seguir a Jesucristo debe estar alerta para asegurarse de que con este hábil uso del lenguaje no empañemos, ensombrezcamos ni abusemos la verdad. Debemos ser honestos en todos nuestros esfuerzos profesionales y comunicaciones, al igual que debemos ser honestos en nuestras actividades personales y privadas. La honestidad está entrelazada con la realización y el guardar los convenios. No debe haber engaño, ni debe usarse ningún artificio para oscurecer la verdad en las impresiones que creamos. Vivimos en el día previsto por Pablo, cuando vendrán tiempos peligrosos, cuando la gente siempre aprenderá y nunca podrá llegar al conocimiento de la verdad. Vivimos en una época en la que la desinformación se difunde intencionalmente, cuando abundan las noticias falsas. Un día en el que la verdad sea difícil de encontrar y difícil de discernir. Existe la percepción pública de que no se puede confiar en los abogados y que las determinaciones judiciales a menudo se toman por prácticas corruptas y afiliación política, más que por la ley y la justicia. Debemos ser un baluarte contra el engaño. Si no somos firmes en ver que todas nuestras comunicaciones sean veraces, podremos quedar embotados por los estándares menores que están a nuestro alrededor. Como observó una vez el elder Neil L. Anderson, el mundo nos diría que la verdad y la honestidad son difíciles de definir. El mundo encuentra humor en las mentiras casuales y disculpa rápidamente el llamado engaño inocente. El contraste entre el bien y el mal se vuelve audaz y la consecuencia de la honestidad se minimiza. Como signo de exclamación a la declaración del elder Anderson, el diccionario de Oxford declaró que su palabra del año para 2016
era la palabra posverdad. Esta palabra recién añadida, según Oxford, es un adjetivo definido como relaciones con o denotando circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que las apelaciones a las emociones y creencias personales. Dicho de otro modo, el estándar en desarrollo de la verdad en nuestra sociedad es difícil de definir. Es relativo en su significado. No obedece a ningún estándar fijo o inmutable de honestidad. Según esta definición, los sentimientos y las opiniones son sustitutos de la verdad real. Según ese estándar, si desea lograr algo que cree que es correcto, puede ser excusado por no hablar con sinceridad, siempre que el resultado sea el oportuno. Este estándar cambiante de la verdad tiene un impacto especialmente pernicioso en el sistema judicial y la profesión legal. Desafortunadamente, parece que todas las referencias a abogados y la mayoría de las referencias a jueces que se encuentran en las Escrituras no son halagadoras, pero podemos aprender de ellos y podemos comprometernos a ejercer escrupulosamente nuestra profesión con integridad y verdad. Una referencia de las Escrituras proporciona un estudio especial. En Alma capítulo 10, Amulek y Alma se enfrentan a un abogado llamado Sesrom, quien actuó como sustituto de un jurado informal de ciudadanos malvados que intentaban derramar la sangre de los profetas. Comenzó a interrogar a Amulek con un artilugio astuto para poder atraparlo en sus palabras y encontrar testigos en su contra, según el crimen que pudieran hacer aparecer. En otras palabras, donde no existía ningún delito, Sesrom estaba decidido a encontrar uno y condenarlo mediante testimonios falsos y trampas astutas. Sesrom era un abogado bien informado, instruido en todas las artes y la astucia del pueblo, muy hábil en su profesión. Leeré la breve transcripción del contrainterrogatorio de Sesrom. ¿Quién es el que vendrá? ¿Es el Hijo de Dios? La respuesta, sí. La pregunta, ¿salvará a su pueblo en sus pecados? La respuesta, les digo que no lo hará, porque le es imposible negar su palabra. Dirigiéndose a la multitud, Sesrom dijo, mirad que os acordéis de estas cosas, porque dijo que hay un solo Dios. Sin embargo, dice que el Hijo de Dios vendrá, pero no salvará a su pueblo, como si tuviera la autoridad para mandar a Dios. Por supuesto, este fue un caso clásico de tergiversar engañosamente las palabras de Amulek para atacar una declaración que Amulek no había hecho. Con la fuerza de su valor justo, Amulek expuso la mentira en el sofisma de Sesrom y finalmente hizo que Sesrom temblara bajo la conciencia de su propia culpa. Al usar a Sesrom como un mal ejemplo, no pretendo disminuir el poderoso papel de un contrainterrogatorio efectivo, ni quiero sugerir que la acusación cuidadosamente preparada de un testigo que ha cambiado su testimonio no debería estar en la caja de herramientas del defensor efectivo. Sin embargo, la fidelidad a la verdad es un estándar que debemos guardar cuidadosamente y no debemos justificar o racionalizar ninguna reducción de ese estándar solo porque podríamos obtener una ventaja en el proceso. Ahora permítanme ofrecer un contraste. Hace unos 15 años estaba sentado en mi oficina cuando recibí una llamada de un compañero abogado que era tan cercano a mí como mi propio hermano, un hombre al que admiraba mucho como abogado y como hombre de fe. Estaba consternado por una declaración que había hecho en un argumento oral durante una audiencia judicial el día anterior. Se quedó despierto toda la noche preocupándose por eso. Luego me llamó para discutirlo a la mañana siguiente. Habiendo reflexionado sobre su argumento mientras revisaba el expediente del caso, sintió que se necesitaba una corrección, pero quería mi consejo. Mientras revisábamos las circunstancias, lo que se había dicho, lo que había aprendido para hacerle sentir que había sido potencialmente engañoso, estaba convencido de que su declaración no se había hecho intencionalmente. No había violado ninguna disposición del Código de Conducta, no había sido material al tema o asunto de la audiencia y no afectaría la decisión del tribunal. Sentí que no se requería una corrección, pero le sugerí que llamara al abogado de la oposición y le informara de la declaración incorrecta.
Al final, sin embargo, mi amigo optó por solicitar una conferencia telefónica con el tribunal y el abogado para poder corregir la declaración y cualquier impresión incorrecta que pudiera haber quedado con el tribunal o con el abogado. La conferencia no cambió la decisión del tribunal, pero estoy seguro de que mejoró la reputación de honestidad de mi amigo. También despejó cualquier preocupación en su mente por haber dejado en pie una declaración falsa. En el artículo del Elder Anderson describió el estándar más alto seguido por mi amigo. Debido a que somos discípulos de Cristo, la norma divina de honestidad crece dentro de nosotros. Deshacerse del hombre natural, dijo el Elder Anderson, es en parte un llamado a un sentido más elevado de honestidad y verdad. Nuestra obligación de ser veraces en nuestras comunicaciones no se limita a la sala del tribunal. Decir la verdad debe prevalecer en todas las comunicaciones de nuestros clientes, en la forma en que cumplimos con las responsabilidades de divulgar información a los abogados de las partes contrarias, en la forma en que asesoramos a los testigos para que se preparen para el interrogatorio y en la forma en que buscamos la justicia al presentar la posición de nuestros clientes. Debemos mantener un estándar de honestidad, de hecho, y honestidad de principio en todo lo que hacemos. Hacemos esto dejando que nuestra conciencia nos guíe en nuestras comunicaciones. Los miembros de esta sociedad, jóvenes y mayores, pueden beneficiarse de la lección que aprendió el Elder D. Tad Christofferson a través de su experiencia con los procedimientos de Watergate que llevaron a la renuncia del presidente Nixon. La lección de vida que aprendí de la experiencia de Nixon fue que mi esperanza de evitar la posibilidad de una catástrofe similar en mi propia vida residía en nunca hacer una excepción, siempre e invariablemente sometiéndome a los dictados de una conciencia ética. Permítanme pasar ahora a otro tema de importancia. Hablo de la necesidad de cortesía, amabilidad y caridad en nuestras relaciones y discursos profesionales. Al recordar los más de 30 años de carrera legal, pasados principalmente en las trincheras del litigio, recuerdo a muchos en nuestra profesión a quienes llegué a admirar y respetar enormemente. A muchos de ellos los conocí cuando representábamos a partidos o posiciones contrarias. En estos abogados vi ejemplos de cooperación, compromiso justo, cortesía, amabilidad y caridad. La representación de los adversarios a menudo se convirtió en una amistad duradera para mí. Sin embargo, no puedo evitar la conclusión de que la cortesía entre los abogados se ha erosionado desde que comencé a ejercer. Ciertamente hay muchos abogados que son sumamente profesionales y respetuosos en su porte y comunicación, y sobresalientes en sus habilidades. Pero me parece que la incidencia de tratos bruscos, retórica mordaz, menos cooperación y menos cortesía se ha vuelto más frecuente. En nuestra profesión existe la tentación de impresionar a los clientes siendo rudos y duros, no dispuestos a ofrecer cortesías o trabajar para lograr un compromiso justo. Con algunos, parece que el deseo de ganar a cualquier precio es primordial. Debemos oponernos a esa tendencia. Debemos recordar que somos discípulos de Cristo primero y abogados y defensores en segundo lugar. O mejor aún, debemos ser al mismo tiempo abogados y defensores, que somos discípulos de Cristo. Por lo tanto, podemos ser defensores efectivos y adversarios amables y efectivos al mismo tiempo. Una breve lección de historia de la política podría proporcionarnos una guía sobre cómo podemos lograrlo. La retórica vitriólica al expresar filosofías políticas diferentes no es nueva en nuestro país. En los primeros días de la fundación de nuestra nación, la política era tumultuosa. Como lo describió el siguiente historiador, la política de la década de 1790 fue verdaderamente un asunto cacofónico, en términos de estridente, retórica acusatoria, extravagantes, muestras de intransigencia ideológica, intensas rivalidades personales y afirmaciones hiperbólicas de una catástrofe inminente, no tiene igual en la historia de Estados Unidos. Para aquellos que han pasado mucho tiempo en la sala tribunal, esto puede sonar familiar. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron las luminarias del diálogo y el pensamiento políticos en la primera década de la historia de nuestra nación
crear a partir de fuertes diferencias antagónicas la base de una nueva nación concebida en libertad y dedicada a la proposición de que todos los hombres son creados iguales, eso pasaría la prueba propuesta por Abraham Lincoln para ver si una nación así concebida pueda durar mucho tiempo. Puede haber muchos otros factores que contribuyeron al establecimiento exitoso de esta nación en circunstancias tan discordantes, incluido el diseño divino. Pero me gustaría centrarme en una razón postulada por un estimado historiador. Los padres fundadores, dijo, todos se conocían personalmente, lo que significa que partieron el pan juntos. Se sentaron juntos en innumerables reuniones, se mantuvieron en correspondencia sobre asuntos privados y públicos. La política siguió siendo un asunto cara a cara en el que los concursantes se vieron obligados a negociar las afinidades emocionales de la intimidad compartida producida por la interacción personal frecuente. Consideren entonces las felices consecuencias que resultaron de tal interacción personal y familiaridad entre nuestros padres fundadores. Engendró confianza entre los adversarios políticos, lo que llevó a un compromiso honesto. Esperamos que así sea en nuestros días y en nuestra profesión y en todo país. Si bien es cierto que nuestra ajetreada vida profesional no permite una interacción personal frecuente con el abogado contrario, podemos buscar que las interacciones que tengamos se conviertan en oportunidades para dejar de lado la apariencia de adversario y conectarnos de manera personal. Las actividades y los comités brindan una vía para tal conexión. Un tono más amable en las llamadas telefónicas y las correspondencias pueden producir estos beneficios. Si nosotros, como abogados, permitimos que nuestros compromisos profesionales estén siempre marcados por la cortesía, la amabilidad e incluso la caridad, tal vez descubriremos que las opiniones justas y genuinas sobre contratos y casos judiciales, sobre pruebas y leyes, pueden ser debatidas por y entre amigos, resultando de manera similar en los frutos de la confianza y el compromiso beneficioso. Recuerdo una experiencia que tuve en los primeros años de mi práctica que puede ilustrar este punto. Creo que les resultará difícil de creer. Estaba litigando un caso de accidente de aviación para un demandante lesionado. El abogado que representaba a los acusados tenía mucha más experiencia que yo y trabajaba para una firma muy respetada. A lo largo del litigio habíamos disfrutado de una relación notablemente civil y amistosa, aunque contradictoria. Llegó el momento de tomar varias declaraciones clave de expertos. Los iban a llevar a St. George, que es donde vivían mis padres. Durante una conversación telefónica para planificar y organizar las deposiciones, el abogado de la oposición me preguntó dónde me quedaría en St. George. Le dije que estaba planeando quedarme en casa de mis padres y luego, sin pensarlo mucho, invité a ese abogado para que se quedara allí también y a ahorrar algún dinero. Le aseguré que disfrutaría la cocina de mi madre. Para mi sorpresa y la de él, aceptó la invitación. En el transcurso de las declaraciones luchamos por cuestiones controvertidas, intentamos socavar o defender las opiniones de los expertos y limitar el alcance sobre el que podían testificar. Al final de cada día hacíamos las maletas y nos dirigíamos juntos a la casa de mis padres. Había un dormitorio cómodo para cada uno de nosotros, donde podíamos prepararnos por separado para las deposiciones, pero también partimos el pan juntos, compartimos risas en la mesa de mi madre y establecimos una amistad duradera. Poco después de que concluyeron las deposiciones, logramos un compromiso y un acuerdo juntos. Cuando somos corteses, civiles, amables y caritativos en nuestro trato interprofesional, nos mantenemos fieles a nuestra convicción religiosa y, por lo tanto, a la misión de esta sociedad. Esa obligación de bondad y caridad se extiende a los secretarios y al personal de la oficina, al igual que a las partes contrarias y los testigos adversos. Por ejemplo, el hecho de que tengamos el deber profesional de confrontar a un testigo contrario mediante un contrainterrogatorio directo para presentar pruebas útiles para la causa de nuestro cliente y perjudiciales para la parte contraria, no anula ni crea una excepción al segundo gran mandamiento. La verdad aleccionadora de este conocido versículo no tiene una excepción de litigio. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hicisteis.
La adherencia a los estándares del discipulado no significa que debamos sacrificar la fidelidad que le debemos a nuestros clientes o a la causa que defendemos. Tampoco significa que comprometamos la lógica persuasiva de nuestro argumento o la habilidad mostrada en nuestras presentaciones escritas y orales. Pero sí significa que podemos elevar la dignidad de la profesión y mostrar los atributos de nuestro Dios al tratar a los demás con cortesía y respeto. Para presentar algunas reflexiones finales, me gustaría compartir una experiencia que tuve una vez durante la reorganización de una estaca de jóvenes adultos solteros. En nuestros preparativos con el presidente de estaca, le habíamos pedido que seleccionara a algunos de los adultos jóvenes que estaban pasando por circunstancias difíciles en sus vidas y los invitara a reunirse con nosotros. Nos reunimos con un joven de unos 20 años que casi se había perdido por la adicción a las drogas y el comportamiento delictivo. Por conveniencia lo llamaré Tom. El presidente de estaca me había informado que Tom había dado un giro asombroso en su vida y tenía un testimonio firme del Evangelio de Jesucristo. El presidente dijo que me impresionaría la actitud y el progreso de Tom. Pero eso no me preparó para la experiencia que compartimos. Nos sentamos en una mesa, uno frente al otro. El semblante de Tom brillaba. Fue puntuado por una amplia sonrisa alegre que se extendió a través de un hermoso rostro. Pero hubo mucho más que una buena sonrisa. Sentí gozo, esperanza y fe fluyendo del semblante de Tom. Mientras hablábamos, supe que Tom había sido un atleta lo suficientemente bueno en la escuela como para obtener una beca para jugar en el equipo universitario. Sin embargo, al comienzo de la escuela secundaria, había desarrollado una adicción a los narcóticos que había comenzado a dominar su vida. Debido a sus habilidades naturales, Tom había seguido practicando deportes a un alto nivel a pesar de que su adicción a las drogas empeoraba. Aceptó la beca y empezó a jugar en el equipo universitario. Pero por otro lado, Tom se había involucrado en la distribución criminal de drogas. Su vida se derrumbó a su alrededor cuando Tom fue arrestado y acusado de varios delitos graves. Finalmente fue declarado culpable y condenado a 10 años de prisión. Al compartir su historia, Tom describió un hogar lleno de amor y una educación religiosa. Pero a medida que se involucró cada vez más con las drogas y las actividades que las acompañaban, Tom se alejó de la iglesia, de Dios y de cualquier sentimiento espiritual. Cuando fue arrestado, se había separado por completo de cualquier sentimiento de que Dios existiera o de cualquier pensamiento de que necesitaría a Dios en su vida. Le dije, ¿qué pasó para convertirte en quien eres ahora? Con una sonrisa brillante, Tom dijo, comencé a leer el libro de Mormón tan pronto llegué a la cárcel y oré para saber si era cierto. Dios me mostró que era verdad, me trajo el mayor gozo que he conocido y me dijo que si permanecía fiel a lo que se me había dado, Él haría de la prisión una buena experiencia para mí. Me he mantenido fiel y Él ha cumplido su promesa. Mirando a la cara de Tom y escuchando su historia, me pregunté, ¿cómo había sucedido esto? ¿Qué había impulsado a Tom a pasar sus primeros días en prisión leyendo el libro de Mormón? Cuando le di voz a mis preguntas, así es como respondió Tom. Le debo todo a mi abogado defensor. Ha influido en mi vida para bien más que nadie que haya conocido. Tom continuó explicando que su abogado defensor había sido un defensor eficaz, pero las circunstancias de sus delitos y la fuerza de las pruebas en su contra eran concluyentes, por lo que se había declarado culpable. Sin embargo, la defensa de Tom como persona por parte de su abogado había sido de mucho más impacto. El abogado de Tom se había tomado el tiempo para comprenderlo y hacerse amigo de él. Habló con Tom sobre su vida, hacia dónde se dirigía y cómo terminaría si no hacía cambios reales. El abogado de Tom era devoto en su fe y cuando Tom mostró su voluntad de aprender, le explicó el poder de la expiación de Jesucristo. El abogado le dio a Tom una copia del libro de Mormón, testificó que era cierto y animó a Tom a que se lo llevara a la cárcel y lo leyera todos los días. Ya han escuchado ustedes el resto de la historia. Tom está completamente convertido y confía en que el Señor lo guiará y lo bendecirá mientras guarde los mandamientos.
Cuando concluimos, le hice a Tom esta pregunta. Si te dieran la opción de volver a tu vida en el equipo de fútbol de la universidad, sin cambiar lo que estabas haciendo con tu vida, pero con la seguridad de que no serías arrestado o encarcelado, de otra manera, la vida podría continuar de la forma en que la vivías o pasar por todo lo que has experimentado, 5 años de prisión, la pérdida de tus libertades personales y la marca de por vida de un ex convicto en tu historial, pero poseer lo que has llegado a conocer espiritualmente, ¿qué elegirías? Sin dudarlo, y con lágrimas en los ojos, Tom dijo, no cambiaría lo que he experimentado, lo que he llegado a conocer por cualquier otra cosa que este mundo tenga que ofrecer. Con mucho gusto pasaría por la cárcel, por el don de conocer a Jesucristo y recibir el don de su expiación. Desde esa conversación he estado pensando en el abogado de Tom. Supongo que tiene una práctica de defensa criminal ordinaria, pero tuvo un impacto extraordinario en Tom. Y puedo imaginar que ha impactado a otros que han estado bajo la influencia de su defensa. El abogado de Tom es un discípulo de Cristo que ejemplifica la declaración de misión de la Sociedad Jurídica de J. Reuben Clark. Afirmamos la fuerza que aporta a la ley la convicción religiosa personal de un abogado. No estoy sugiriendo que deba predicar el Evangelio restaurado y la redención por medio de Cristo a cada uno de sus clientes. Eso interferiría con su compromiso profesional. Puede haber oportunidades para compartir su fe con algunos en el momento y lugar adecuados. Sin embargo, les pido que consideren las muchas oportunidades que tienen para ser un ejemplo de los creyentes en palabra, en conversión, en caridad, en espíritu, en fe, en pureza, y que no descuiden el don que está en ustedes. Como abogado tienen oportunidades limitadas para mostrar su carácter en su conducta, en la naturaleza y el tono de sus conversaciones y en sus elecciones y recomendaciones cuando surgen problemas morales. A veces su consejo a los clientes revelará su propia convicción moral y religiosa dentro del contexto del asesoramiento legal. Somos abogados y defensores. La definición de defensa es alguien que defiende la causa de otro, específicamente quien defiende la causa de otro ante un tribunal o tribunal judicial. Tengan en cuenta que en esta definición mundana ni la justicia del abogado ni la pureza de la causa es un elemento de la definición. Pero recuerden que comencé esta conversación con una invitación a considerar cómo podríamos combinar con más fidelidad nuestra vida profesional con nuestro discipulado de Jesucristo. El ejemplo perfecto de abogacía es Jesucristo. Y el patrón de la abogacía perfecta se revela en sus propias palabras cuando nos aconseja a nosotros: escucha a aquel que es el abogado ante el Padre, que defiende tu causa ante Él, diciendo: Padre, mira los sufrimientos y la muerte de aquel que no pecó. Ve la sangre de tu Hijo que fue derramada, la sangre de aquel que diste para que tú mismo fueses glorificado. Por tanto, perdona a estos mis hermanos que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan vida sempiterna. En estas palabras sublimes y celestiales, Jesús expone sus calificaciones para abogar, identifica al juez y tribunal supremo ante los cuales aboga y revela sus esfuerzos desinteresados y misericordiosos para abogar por nosotros, a fin de que podamos recibir el mayor regalo de Dios, la vida eterna. La defensa del Redentor levantará y reparará vidas rotas, dará el poder de su gracia para obtener una recompensa que no podemos obtener por nosotros mismos, cumplirá nuestras más sinceras esperanzas y deseos de llevar a cabo el destino para el que Dios nos creó. Con este patrón perfecto ante nosotros, podemos mejorar nuestra habilidad defensora cuando nuestra vida de discipulado se combina con habilidad y diligencia en el desempeño de nuestras responsabilidades profesionales. Afirmaremos la fuerza que aporta a la ley nuestra convicción religiosa personal y haremos un impacto en aquellos a quienes servimos más allá de los límites normales de nuestra representación legal. Como abogados y miembros de esta sociedad,
y como discípulos de Jesucristo, los invito a ser ejemplo de sus atributos. Sean veraces en todas sus comunicaciones. Sean honestos de hecho y honestos en principio. Sean corteses, amables y caritativos en todos sus tratos. Hagan un impacto positivo en todos. Ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Cierro con un testimonio de mi convicción religiosa. Jesús es el Cristo. Doy testimonio de su nombre y su poder y su resurrección. En el nombre de Jesucristo. Amén. Our dear Heavenly Father, Nuestro querido Padre Celestial, estamos tan agradecidos de haber podido reunirnos aquí como sociedad legal en todo el mundo. Estamos agradecidos por el ejemplo que se nos ha dado, por el capítulo de la paz, como un recurso para su comunidad y su amor por sus hermanos. Rogamos que podamos seguir su ejemplo. Agradecemos por la hermosa música que hemos escuchado y agradecemos por el recordatorio que se nos ha dado. Y pedimos que al practicar nuestra profesión recordemos la importancia de la honestidad e integridad y la importancia de la civilidad y el ser benevolentes con los demás y poder encontrar oportunidades de presentar nuestro discipulado a nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo en nuestra vida profesional y personal. Al nosotros estar en el transcurso de esta pandemia mundial, pedimos que tu Espíritu acompañe a aquellos que han perdido a seres queridos, aquellos que han perdido ingresos, que estén sufriendo, que ellos puedan sentir tu consuelo y tu amor y que cada individuo pueda sentirlo. Y al estar tratando de avanzar más allá de esta pandemia, rogamos que tu Espíritu nos acompañe y que salgamos de esto para utilizar nuestros talentos y nuestro tiempo para amar y servir más a nuestros vecinos y ayudar a nuestras comunidades y a aquellos que sufren. También rogamos, Padre, que podamos salir de esta pandemia con nuestros corazones volteados hacia ti y que nuestra fe pueda incrementar y podamos manifestar nuestra fe en nuestras vidas. Agradecemos por las tantas bendiciones que tenemos y las oportunidades que tenemos de reunirnos como sociedad local y la oportunidad que esta sociedad nos da de servir a otros y ser ejemplos en este mundo. Decimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.